Cristo, Lupita Barajas, a su programa Dale Sentido a tu Vida. Y hoy me encuentro muy agradecida, de manera muy especial, por vamos a decir, más allá de sueño, porque sí lo quiero compartir, un sueño hecho realidad, que es un libro. Creo que al final lo que más ilusión me hace es que por medio de este libro se puedan llegar a tocar corazones que en algún momento de la vida se han sentido perdidos, sin sentido, y que a veces estamos tan afanados o estamos tan distraídos en ver las vidas ajenas o olvidarnos del propósito que Dios ha pensado para cada uno de nosotros, que nos distraemos. Y también para todos aquellos corazones que están en la búsqueda de esa brújula de la vida que les dé dirección, que les dé camino, que les dé plenitud en su vida. Porque el único que le da sentido a nuestra vida es Dios. Y bueno, pues les comparto que justo estamos en la semana de la FIL. Les hago una invitación muy especial a que puedan participar de la FIL. El día de hoy, de manera muy especial, hoy 5 de diciembre, será la presentación de mi libro en la FIL a las 5 de la tarde. Están todos invitados, pero no solo yo estaré presentando el libro, hay otros 8 autores que presentarán su libro, que hay de verdad libros muy buenos, muy ungidos, libros de mucha ayuda espiritual. Entre ellos tendremos uno de los libros muy esperados de nuestra querida amiga y hermana en Cristo, Adriana Corona, Las 7 leyes de la sabiduría, que esperamos también poderles compartir un poquito de su libro. Ojalá aceptar una invitación a darle sentido a tu vida, y todos los escritores de Editorial Cel que publican libro en este año, ojalá los podamos tener de invitados aquí. Pero el día de hoy, jueves 5, será la presentación de estos 9 libros en la FIL a las 5 de la tarde. Así es que los invitamos a participar. Hay libros también en un aspecto también muy humano, en el tema de ventas. Hay un testimonio bellísimo, se llama Prisionero, también que es un muy buen libro. Y bueno, nada más les estoy dando una probadita de todos los libros que encontrarán ahí. Pero hoy quiero platicarte un poquito de lo que vas a encontrar en este libro, Dale Sentido a tu Vida. Que aparte de ser un agradecimiento muy especial a Dios, que es el primer aliado, el primer cómplice de este sueño, que tiene como ilusión que muchos corazones vivan con este sentido de plenitud que solo lo encontramos en Dios y en el amor, y Dios es amor. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a Lupita Venegas, ¿no?, que ella es quien leyó por primera vez mi libro. Le agradezco de todo corazón, como siempre, su benevolencia, su generosidad, el siempre tener un rostro de amabilidad, de compasión, de afabilidad para todos los que tenemos la dicha de aprender de ella y de quererle. Muchísimas gracias, Lupita, por ser parte de este sueño, por ser parte de esta misión. Y ella escribe el prólogo de mi libro junto con el padre José Luis González Santos Coy, a quien también le agradezco de todo corazón, director espiritual, un gran amigo. Y pues miren, nada más, la verdad es que tengo esa gran bendición de que el padre Pollo haya hecho el prólogo de mi libro junto con nuestra queridísima amiga y hermana en Cristo, Lupita Venegas. Y bueno, les quiero platicar un poquito de lo que vamos a encontrar en el libro. En primera, me viene mucho a la mente esta frase del próximo santo, Carlos Acutis, que estamos muy contentos que el próximo año suba a los altares canonizado, un joven millennial que nos tiene que dar testimonio a todos de que la santidad no está pasada de moda y no es de la antigüedad, sino que también es de estos tiempos con mayor urgencia. Me venía mucho a la mente que esta frase que él compartía, que todos nacimos como originales, pero que lamentablemente morimos como fotocopias. Y me viene mucho esta frase de Carlos Acuti porque lamentablemente es lo que pasa muchas veces, ¿no? Nacimos con un propósito y una misión muy específica. Venimos de un lado y vamos hacia un lado muy concreto. Venimos del amor y para el amor. Y saben que soy una fan de hablar del amor y una apasionada de hablar del amor y de que conozcamos el verdadero sentido de nuestra vida. Por eso el nombre del programa, Dale Sentido a tu Vida, que es inspiración también de este libro, que en Carlos Acuti nos dice, pero morimos como fotocopias porque a veces estamos tan distraídos en las vidas ajenas, estamos a veces en esta pérdida de identidad o en estas mentiras y engaños de la identidad de Satanás que pone en nuestro corazón, creyendo que voy a ser
más por lo que tenga, por lo que haga, o queriendo afanarme por tener un sentido de pertenencia en un cierto sector, con las pandillas, con ciertas amistades que no me hacen bien. Y siempre estamos, lamentablemente, en un camino constantemente opuesto al que es el camino de la verdad, es el camino del verdadero sentido y el que nos va a dar esa autenticidad de la cual hablaba Carlos Acuti, que tantos estamos urgentes de vivir. Creo que esta frase tan original de Carlos Acuti, pero al mismo tiempo tan real de la actualidad, nos habla de cómo estamos tan distraídos en la influencia que tienen las demás personas en nuestra vida, sobre todo por todos los estereotipos y por toda la influencia que tenemos de las redes sociales, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos pasar en una red social? ¿Cuánto tiempo podemos pasar en el celular? Viendo, porque es lo único que hacemos, viendo la vida de otros, ¿sí? O a veces inflamando el propio ego, la propia vanidad, el propio reconocimiento. Y perdemos, como lo digo en mi libro, ese tiempo de la gracia. ¿Cuál es el tiempo de la gracia? Pues ese que no se conoce y del cual no se habla. Si ya decimos que el tiempo es una gran riqueza que todo ser humano tenemos y del cual menciono también en mi libro, yo les detengo un poquito en reflexión y digo, pero también hay un tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es el ser consciente que el Señor nos participó de la eternidad desde el momento de nuestra concepción. ¿Qué es esto, Lupita? ¿Sí? Vivir con sentido de eternidad es vivir también consciente de que tenemos una misión y un propósito que cumplir todos los días. Y no lo sientas como un peso, sino siéntelo como un llamado muy personal que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos participó de su eternidad desde el momento de nuestra concepción. Desde ese momento comienza la eternidad. Y de hecho, una de las primeras partes del libro, para vivir con sentido, con propósito, hablo de un primer paso que es el vivir el ahora, el aquí y el ahora, el presente. Porque justo en el presente se manifiesta el amor inagotable de Dios y nos participa de su eternidad. Lo que hoy hagamos o dejemos de hacer tiene eco en la eternidad. Y yo te cuestiono y te pregunto, y al mismo tiempo también me cuestiono y me pregunto, ¿qué estamos haciendo en este presente que Dios nos regala? En el aquí y en el ahora. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿No? Y hagamos una profunda reflexión probablemente desde el momento en el que nos levantamos. ¿Cómo nos levantamos? A lo mejor pegados al celular, renegando, cansados, con alguna mortificación, ya sea familiar, económica. No sé cómo te levantaste hoy. Pero sí nos debemos de cuestionar qué estamos haciendo con nuestra vida para darle ese sentido y ese propósito al cual hemos sido llamados tú y yo. Porque en el aquí y en el ahora Dios nos participa de su eternidad. Y el tiempo de la gracia es justo estar pendiente de los llamados que Dios hace a nuestra vida. El segundo paso para darle sentido a nuestra vida, una vez haciendo consciente que nuestro presente es un regalo de Dios y que el aquí y el ahora es lo que tenemos para justo vivir con esa intensidad y justo, como decía Carlos Acutis, vivir con esa originalidad y no como fotocopias de otras vidas, viene el ser conscientes que estamos llamados al amor y para el amor. Son en el amor encontramos plenitud. Y alguno de ustedes va a decir, pero ¿cómo, Lupita? A ver, desmenúzamelo. Y voy a hablarte del primer capítulo de mi libro, que justo se llama Descubre tu propósito. Y dentro del libro pongo algunos ejercicios muy prácticos para que también tengas herramientas muy aplicadas a la cotidianidad para que lo puedas vivir desde ahora. ¿Y cuál es el primer paso? Descubrir tu propósito. Y te hago una primera pregunta. ¿Te has cuestionado y te has preguntado para qué eres bueno? ¿Para qué eres hábil? ¿O te has cuestionado y te has preguntado qué te gusta hacer, qué disfrutas hacer con gran pasión? De hecho, la semana pasada hacíamos una entrevista muy linda, muy especial a unos integrantes de Cielo Abierto, que espero que tú hayas ido al Cielo Abierto, y yo me pongo a pensar en ellos, ¿no? Cómo probablemente Chavito tenía este talento para tocar la guitarra y le iba muy bien. Y probablemente Frank era muy buena para cantar y componer, porque al final del programa nos deleitó con una canción que ella compuso del agradecimiento.
Pero a ejemplo de Chavito y de Frank, integrantes de Cielo Abierto, yo te pregunto a ti, ¿te has cuestionado? ¿Te has preguntado? ¿Te has descubierto a ti mismo de qué talentos, de qué dones, de qué habilidades Dios te ha dotado? Y si hay algún otro ahí, discúlpeme esta expresión muy de mamá y a lo mejor un poco coloquial, si de repente te vuelves un poquito cabezón en el sentido de que empieza a atacarte el enemigo y te dices, no, yo no tengo ningún talento, Lupita, yo la verdad no soy bueno para nada, la verdad no me gusta nada, creo que yo llegué tarde a la repartición del talento del canto, de tocar un instrumento, de hablar en público, de las matemáticas, del español. No, esos tan solo son engaños de Satanás y engaños del enemigo que te hacen creerte esas mentiras de identidad. Todos, absolutamente todos, hemos recibido regalos de Dios. Todos. Porque todos somos buenos para algo. Nada más es cuestión de que te descubras, ¿no? Algunos son buenos para cocinar, otros son buenos para las matemáticas, otros son buenos para tocar un instrumento, otros son muy buenos para manejar ciertas emociones, otros son muy buenos para resolver conflictos. Y te estoy hablando tanto de cuestiones muy intelectuales como también inteligencias emocionales, ¿no? El primer paso para darle sentido a tu vida es descubrir lo que más te gusta hacer, en lo que más eres bueno, porque ahí vas a encontrar tu tesoro. Y justo hago la primera reflexión de la parábola de los talentos, que seguramente tú has de conocer, y quien no, se la voy a dejar de tarea. Está en la Biblia, y en esta parábola de los talentos justo se habla de cómo el Señor repartió talentos a todos, repartió unas semillas a cada uno de los que estaban ahí, y regresó y les dijo, oye, ¿qué hiciste con lo que te di? Hay algunos que por miedo a que a lo mejor se les perdieran, por miedo a lo que tú quieras, las escondieron. Y dijeron, no, pues yo las voy a tener escondiditas. Hay otros que les dio poquititas, pero que las pusieron a trabajar, ¿no? Las regaron, las cuidaron, las sembraron, y resulta que, por ejemplo, les dio 2 semillitas y cuando regresa encuentra 10 semillitas. ¡Wow! Porque cuando tú pones al servicio de los demás tus dones, tus talentos se multiplican, ¿no? ¿Por qué? Porque surge esto, es natural, ¿no? Empieza a surgir inspiración, o sea, algún joven que vio a Chavito tocar la guitarra como la tocó, o con el testimonio que tuvo Chavito que nos abrió su corazón, alguien que lo vio dijo, ¡ay! ¡Wow! Mira, Chavito, pudo cambiar su vida, mira, Chavito, qué bien toca la guitarra, y otro se motiva, y entonces hay otros que lo escondieron, hay otros que los multiplicaron, y hay otros que esto me diste, esto te regreso. Y en esta parábola de los talentos empezamos a reflexionar de cómo Dios nos ha dado absolutamente a todos talentos, y que cuando los descubrimos en primera persona empezamos a hablar de autoestima y de amor propio. Pero yo hablo en este libro de cómo también ciertas corrientes psicológicas o ciertos engaños del amor, del amor propio y de la autoestima nos pueden llevar en un camino contrario de lo que es el verdadero amor propio. ¿Cuándo nos damos cuenta que no es el ego inflamado, la soberbia inflamada? Cuando el amor propio se comparte. Porque la verdadera autoestima, y hago un ejercicio muy concreto de autoestima, muy enriquecedor de la autoestima, es aquella que sabe reconocer, por supuesto que sí, todo para lo que es bueno, todos sus talentos, que es la primera parte, pero también sabe descubrir sus talones de Aquiles. También el piecito en el que cojea, también aquellas situaciones deficientes, defectos o heridas que traemos arrastrando de nuestra historia. Y el reconocerlas las desenmascara y nos permite trabajarlas para no culpar a nadie más. No, es que yo soy así por mi papá, no, es que yo soy así por mi mamá, no, pues es que mi jefe me saca lo peor de mí, no, es que mi esposo me saca de quicio, no, es que mis hijos tal. No, que tú te hagas responsable que esos defectos, esas heridas, esas limitaciones humanas, a veces espirituales, son justo el camino que tienes para trabajar en ti y ser una mejor persona. De hecho, en uno de los ejercicios que hago, les pongo, enlístame todas tus cualidades, luego enlístame todos tus defectos, y luego les pido,
que a cada defecto le encuentren el antónimo. Por ejemplo, si a lo mejor yo soy muy impaciente y desesperado, ¿cuál sería el antónimo? A lo mejor el evidente, pues la paciencia. Pero a lo mejor alguien dice serenidad, tranquilidad, vida de oración. Una palabra que sea muy poderosa para ti, que te hable de todo lo contrario a tu defecto. Y entonces les hago la sugerencia en el libro de que empecemos a hablarnos de una manera distinta. ¿Cómo nos hablamos de una manera distinta? Dejar de etiquetarnos y de creernos esas mentiras de identidad. No es lo mismo que tú digas, es que soy súper impaciente, es que soy súper enojón, es que soy súper soberbio, es que soy súper impulsivo, es que tengo esta tendencia a la lujuria, etcétera, a que tú te digas, es que puedo ser más tranquilo, es que puedo ser más sereno, es que puedo ser más puro, es que puedo ser más humilde, es que puedo ser más ecuánime. No es lo mismo. Y esto también te va a permitir tener relaciones interpersonales más sanas, porque no es lo mismo que yo le diga a mi hijo es que eres tal, a que yo le diga es que puedes ser mejor y es que puedes cambiar esto por algo positivo. Eso como primer ejercicio. Descubrir mis talentos es descubrir mis talentos, pero también descubrir mis talones de Aquiles, como los llamo yo en el libro. Esa es la verdadera autoestima, la que reconoce en verdad lo que es. Y en verdad es sin engaños. Y luego, dentro de este descubrir quién soy, pues empezamos a trabajar el verdadero amor propio. El verdadero amor propio que se comparte. ¿Por qué? Porque una verdadera persona que se ama es una persona que ama. Escucha lo que te estoy diciendo. Una verdadera persona que se ama, que podríamos definir que la autoestima es amor propio, que se estima en nosotros, hace sentir a los demás estimados y amados, porque les participa de ese amor que ella ha descubierto o que él ha descubierto en su propia vida. Alguien que ha puesto a trabajar sus talentos y que ha recogido el fruto de ponerlos al servicio de los demás, motiva a otros a que también lo hagan. Les invita, ven, mira, si tú pones al servicio de los demás esto, te vas a sentir pleno, gozoso, porque ya te lo decía en anteriores programas. La hormona del amor, que se llama oxitocina, se segrega a mayor producción cuando tú te das, cuando tú te donas, cuando tú sirves. Pero para poder servir necesitas de saberte que sirves para algo, ¿no? Decía la Madre Teresa de Calcuta, ya saben que yo soy fan de esta gran santa, que decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y también, en palabras de la Madre Teresa de Calcuta, nos hablaba de los cadáveres vivientes. ¿Cuánta gente en vida está muerta? Y que justo ese es el propósito de este libro. A ver tantos corazones a veces muertos en vida porque no viven con sentido de plenitud, porque no viven con sentido de trascendencia, porque no saben cuál es su sentido y su propósito en la vida, porque han perdido la brújula de la vida. Pero la buena noticia es que hay esperanza. La buena noticia es que Dios cree en ti y que a lo mejor el sentido de tu vida lo has puesto justamente, como lo hablo en mi libro, en estas corrientes ideológicas y psicológicas que nos confunden. Lo has puesto probablemente en el hedonismo, en el relativismo, en el consumismo, ¿no? ¿Cómo en el hedonismo, Lupita? Pues en la búsqueda del placer por el placer y te terminas sintiendo insatisfecho, impleno, ¿no? Porque piensas que el sentido de la vida justo está nada más en la búsqueda del placer y usas al otro solo como un medio, pero al mismo tiempo te estás usando a ti y no hay plenitud ahí. Oyes, yo nunca he conocido a una sola persona que me diga, Lupita, yo soy plenamente feliz al estar en una relación abierta y al saber que mi pareja se involucra sexualmente y emocionalmente con muchísimos hombres o muchísimas mujeres. Que mi corazón no le pertenece a una sola persona con exclusividad y felicidad. Nunca lo he conocido porque no estás llamado a eso. Ni tu mente, ni tu corazón, ni tu cuerpo. Tu cuerpo se enferma de enfermedades de transmisión sexual. Tu mente se enferma porque en cada vínculo que tú estableces con otra persona hay algo que se queda de ti en esa persona. Y tu espíritu también. Entonces, el sentido de tu vida, si ha estado puesto en esta corriente ideológica del hedonismo, en la búsqueda del placer por el placer y no te ha hecho sentir pleno, no es ahí el camino.
Si el sentido de tu vida lo has puesto en el consumismo, en el materialismo, creer que en el tener y en el hacer vas a lograr tener un sentido de vida, te vas a dar cuenta y te vas a topar con pared que no es así. Vayamos a la simplicidad de los niños. ¿Qué es lo que el niño más recuerda como inmemoriable y como lindo en sus recuerdos de la infancia? Te aseguro que ni siquiera es el super juguete que le compraste, ni siquiera al lugar donde super, a lo mejor muy despampanante al que fue, sino que recuerda los buenos momentos. He tenido algunas familias en la consulta de niños muy privilegiados económicamente que tienen viajes, por ejemplo, constantes a Disney, a la playa o a parques de diversiones increíbles, ¿no? Los Universal y dicen, pero Lupita, mis papás están peleando todo el tiempo cuando viajamos a esos lugares. El niño no recuerda ni siquiera el gran castillo de Disney o las playas hermosas que recorrió. Va a recordar lamentablemente el conflicto de sus papás y eso se va a quedar anidado en su corazón. Pero en cambio, si a lo mejor los papás los llevaron en sus posibilidades al parque, al zoológico, pero se involucraron, jugaron con ellos, había armonía, había perdón, había fraternidad, había solidaridad, había donación, el niño va a decir, no importa si no fui a Disney, a París o demás, pero tengo un recuerdo lindo de mis papás estando con nosotros, jugando, conectando, pidiéndose perdón, porque quiero aclarar algo y quiero ser muy puntual con esto, no hay familias perfectas, pero sí las familias que se sostienen desde la gracia y que con humildad reconocen sus heridas y sus carencias y también son testigos del amor con sus hijos. Pero a veces como papás nos afanamos en darles tanto a nuestros hijos, y lo pongo aquí en el libro, que descuidamos que el mejor regalo que les podemos dar es a nosotros mismos. Te hablaba al inicio del programa que el primer paso para darle sentido a nuestra vida es reconocer que Dios nos participa de su eternidad en el aquí y en el ahora, y que el presente es un regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros, donde nos llena de su infinito amor. Y justo tú como papá, a imagen del Padre misericordioso y amoroso que es Dios, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es tu presencia, en tu presente. Nos afanamos en que tengan muchísimas cosas materiales y trabajamos jornadas, dobles jornadas. Los papás ya no estamos en casa, ya no comemos en familia, ya no pasamos tarde si quieres viendo la tele ahí, sentados, acostados o papaloteando o aburriéndonos. Ya no, porque estamos afanados en hacer y en tener, que perdemos el verdadero sentido y propósito de nuestra vida, y por lo tanto de nuestra existencia y de la existencia de los que nos rodean, en este caso de nuestra familia. Eso es una gran corriente que nos desorienta, nos confunde. El sentido de la vida no está en el hedonismo, en la búsqueda del placer por el placer. El sentido de la vida tampoco está en las cosas materiales, que por supuesto que son un medio, por supuesto importante, pero que no pueden ser el fin en sí mismo. Y luego viene esta otra corriente del relativismo que también nos confunde, nos desorienta. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, nos hace cadáveres vivientes, muertos en vida, donde todo depende de la óptica donde lo veas, donde hay un relativismo, donde nada es bueno, nada es malo. Pero peor aún, lo bueno es malo, lo malo es bueno. El mundo está tan de cabeza que hoy vamos a ser defensores de los animales y de las tortuguitas que lamentablemente están en la playa, y sí, defendemos a las tortugas, a las ballenas y a los animales, que no está mal, ¿no? San Francisco de Asís era amante de todos los animalitos, también son criaturas de Dios, pero porteamos un paliacate de un color creyéndonos el gran engaño de Satanás, el gran engaño de la identidad, de que nosotros podemos decir y decidir quién vive y quién muere. Es incongruente, es relativismo. No puedes decir que en el vientre de una madre no hay vida. Y no podemos ser tan incongruentes de vivir a espaldas de la verdad, defendiendo la vida de los animalitos, pero estando en contra de la vida de los humanos.
estando en contra de una niña en el vientre de su madre, de un niño en el vientre de su madre, que no le va a dar ningún sentido a tu vida. Vivir con sentido y con propósito es vivir en la verdad. Como decía Carlos Acutis, vivir originales, esa originalidad que tiene que ver con la autenticidad. ¿Y qué es la autenticidad, Lupita? Andar en la verdad de todo lo que somos, tanto la luz como la sombra. Desenmascararnos para trabajar en nosotros. Reconocer que el verdadero sentido de la vida se encuentra en una persona y responde a una pregunta. ¿Para qué vivo? ¿Y por quién vivo? Probablemente a 2 preguntas que te responden el qué y el quién. El qué, que es el amor, y el quién, que es Dios. Que justo el deseo de este libro, de verdad, en lo más profundo de mi corazón, es que empieces a querer tener esa inquietud y ese deseo de encontrarle ese sentido a tu vida en el qué y en el quién. En el qué, que es el amor, y en el quién, que es Dios. Es un libro hecho con todo el amor, es un libro que la verdad la lectura es muy, muy práctica, muy sencilla, con unos ejercicios muy concretos, pero que deseo en lo más profundo de mi corazón que si tú en algún momento de la vida te has sentido perdido, como yo también, y de hecho aquí les comparto un poquito de mi testimonio que les titulé La Navidad más amarga de mi vida, donde reconocía mi poca fe en esos momentos y que todos hemos estado agobiados, cansados, tibios, pero que solo Dios es el que nos rescata, solo Dios es el que nos saca de la tibieza, solo Dios es el que consuela nuestros corazones agobiados, solo Dios es el que renueva nuestras fuerzas para volvernos a redireccionar en el camino que es Él, en la verdad que es Él, en la vida que es Él. Y entonces en este capítulo de Descubriendo tu propósito vas a encontrar estos ejercicios muy concretos de autoestima, vas a encontrar ejercicios muy concretos de descubrir cuáles son esas mentiras de identidad que lamentablemente te están haciendo estar perdido en el camino, viviendo con otro sentido que no te da plenitud, sino que todo lo contrario te hace esclavo de tus pasiones, esclavo de tus dependencias, esclavo de tus apegos, ¿no? Y luego ya viene un siguiente capítulo donde te hablo ya también de un paso muy esperanzador de cómo vivir ese sentido de la vida. Pero antes se me estaba pasando decirte que también en este capítulo de Descubre tu propósito, aparte de trabajar autoestima y darte algunos ejercicios muy concretos y herramientas interiores, también viene un descubrir y darme cuenta de cómo mi entorno me favorece o me juega como enemigo a mi propio descubrimiento de mi sentido de vida, de mi propósito. ¿Por qué? Porque a veces hay amenazas, y de hecho te lo pongo dentro del ejercicio, que tenemos en el exterior, que nos está restando, que nos está filtrando, que nos está dañando y que de manera inconsciente o a veces ya dándonos cuenta, ahí seguimos atados a esas personas que no nos hacen bien, atados a esos vicios que no nos hacen bien, a esas malas influencias alrededor de nosotros, a esos apegos, a esas codependencias que lo único que están haciendo es meternos frenos en ese descubrimiento y en ese tomar la brújula de la vida para caminar con sentido y con propósito. Y luego también nos damos cuenta que hay oportunidades, ¿no? Y hablo de que descubramos personas, situaciones y cosas que tenemos alrededor de nuestra vida que nos suman o que nos restan. Miren, les voy a poner, porque este libro lo pueden leer adolescentes, de hecho es muy recomendable también para adolescentes y hasta para niños. Bueno, mi niña tiene 10 años y le encanta la lectura y ya comenzó un poquito a leerla, pero también adultos, ¿no? Todos los que han perdido el sentido de la vida o que quieren descubrir el sentido de la vida. Pero en estos ejercicios que son muy simples, podemos darnos cuenta de algunas situaciones que nos están jugando en contra o algunas otras que nos están jugando a favor. Yo, por ejemplo, les digo a algunos jóvenes, y a veces no tan jóvenes, digo, tenemos a veces amistades que queremos muchísimo porque tenemos un cariño por ellos o por ellas, pero que de manera muy honesta, ¿no? No a manera de juzgarles para nada, pero sí a manera de nosotros hacer una pequeña evaluación de nuestra propia vida, nos juegan en contra.
Te voy a poner un ejemplo. Yo quiero muchísimo a un amigo que conocí desde la primaria y es súper incondicional, pero resulta que cada que me junto en las reuniones con él, es el que me invita a fumarme un cigarrito de marihuana. Es el que me invita a tomar. Es el que me invita a ir a lugares impuros. Es el que, o una amiga que yo quiero muchísimo, que siempre está para mí, para escucharme cuando me siento vulnerable, cuando me siento triste, pero es una amiga que no hay reunión que no nos sentemos y que hable mal de otras personas, ¿no? Y que lamentablemente al estar hablando mal de otros, pues me lleva a mí también a empezar a murmurar y a criticar a los demás. Pues bueno, de manera muy honesta, tienes que tomar distancia, sana, prudente, no juzgando, no señalando, obviamente no criticando, pero tenemos que tomar distancia prudente porque esta expresión de andar en lobos y no pasa nada, yo no voy a aprender a aullar o andar en el fuego y no quemarme, es jugarle un tanto al soberbio, ¿no? Ni siquiera al valiente, porque la valentía tiene que ver con un enfrentar miedos. La valentía va en una connotación positiva, ¿no? Enfrento mis miedos y los asumo y salgo valiente de no. Aquí es creerme demasiado, yo las puedo de todas a todas, yo puedo estar aquí, no inmiscuirme con... No, llega un momento en el que te das cuenta que ya lamentablemente estas situaciones te arrebasaron. Entonces, aunque nosotros queremos mucho a estas personas, pero reconocemos que no nos hacen daño, tenemos que poner una distancia prudente. Pero en el otro sentido de las oportunidades, también hay personas que le suman a nuestra vida. También hay personas que le enriquecen a nuestra vida y que hay que propiciar ese tipo de personas porque te hablo de la importancia de las personas que nos rodean, las cuales les llamo modelos de identidad, que es un término muy conocido a nivel clínico, a nivel psicológico, esos modelos de identidad que son inspiracionales, ¿sí? Que tú dices, wow, no, por ejemplo, si tú admiras a una mujer como esposa, a una mujer como madre, a un hombre en su ámbito profesional, a un hombre como esposo, a un hombre como padre, a un hombre como hijo, estoy poniendo algunas advocaciones, y que dices, ¿cuál habrá sido el éxito o cuál es la clave por la cual tienes estos frutos? Eso es lindo porque tienes modelos de identidad que le dan una consistencia a tu identidad, que le dan inspiración a tu vida. Por eso la vida de los santos, de la cual yo hablo aquí. De hecho, me encanta porque cuando escribí el libro y me venía como emoción del Espíritu Santo, me daba cuenta que hay santos que se hicieron súper amigos, o sea, que la santidad se contagia. Y te pongo ahí algunos ejemplos de algunos santos de la misma época, del mismo momento, que eran bien camaradas, ¿no? ¿Por qué? Porque la santidad se comparte. Y te pongo literal los nombres de algunos santos que eran muy buenos amigos. Por ejemplo, te voy a hablar de unos santos que nos tocaron a ti y a mí. San Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta. No sé si tú sabías, no solo en las fotitos que vemos por ahí donde están juntos y todo. No, tenían conversaciones profundas. Eran estas amistades que te inspiran a ser una mejor persona, que te hacen una mejor persona. Entonces, pues bueno, y así vas a encontrar algunos santos que eran camaradas, porque la santidad también se comparte. Y ahí te hablo de la importancia de las personas que nos rodean. Tú y yo fuimos jóvenes, ¿no? Y yo recuerdo en las palabras de mi mamá que me decía, Lupita, ten cuidado con ciertas amistades. Y yo en la tapa chocolate, todo me choca, nada me late. Pero claro que tenía razón mi mamá, por supuesto que tenía razón, que tuviera cuidado con mis amistades, porque al final, por supuesto que impactan nuestra vida, ¿no? Y bueno, situaciones también que podemos estar expuestas tanto en positivo como en negativo, cosas, por ejemplo, identificar como amenazas también si hay algunas adicciones, adicción a las más comunes que conocemos, ¿no? Al alcohol, al tabaco, a las drogas, a la pornografía, que es un mal que cada día es más descarado, pero que también podemos hacer más batalla de esto con la Santísima Virgen María, pero identificarlo sin temor identificarlo para poder darle batalla. Y darle batalla no en un papel de víctimas, sino en un papel protagónico, en el buen protagonismo de egocentrismo, sino en el protagonismo y en la verdadera identidad de quienes somos a los ojos de Dios, que somos sus hijos amados.
Y bueno, no quiero que me vaya ganando el tiempo porque parece que ya voy a terminar y me quedé con la primera parte del libro. Pero bueno, en los demás capítulos vas a encontrar una parte desde mi experiencia como familióloga, como a través también del perdón podemos amar y podemos llevar un equipaje más ligero en nuestra vida. Y al final te hablo de 3 medios muy concretos para darle sentido a nuestra vida y sentido de eternidad, ¿no? Esta capacidad de contemplar que hemos perdido, que tiene que ver con el disfrutar el aquí y el ahora, y les hablaba de manera muy concreta de que cuando contemplamos lo que tenemos alrededor de nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, cambia y cambia para bien. De hecho, cuando la mirada contempla, esto es un estudio científico, fíjate nada más lo que te voy a decir. Cuando tu mirada está en una capacidad contemplativa, se le llama que tienes una visión de expansión. ¿Qué quiero decir con esto? Que tus ojos tienen la mayor capacidad de hacer como un escáner de lo que tienes, hasta yo, por ejemplo, estar viendo el aire acondicionado que tengo aquí a un costado y la ventana que tengo aquí, ¿no? Porque tu mirada se expande, tu pupila se dilata. Y asimismo, cuando tú contemplas, no solo cambia físicamente tu cuerpo para bien, te da serenidad, tranquilidad, tu mirada se expande, se oxigena mejor tu cerebro, sino que también te da esta capacidad contemplativa de, como dicen, ¿no? Silenciar el pensamiento para conectar con lo que estás contemplando en ese momento, que tú y yo como católicos en la vida contemplativa no hay mayor deleite que estar delante de Jesús, Eucaristía, contemplándole y deleitándonos a Él. Pero, por ejemplo, contemplar un amanecer, contemplar la naturaleza, contemplar la creación, contemplar a tus niños si tienes niños pequeñitos jugando, contemplar a tus hijos pelagartones, a lo mejor si ya están grandes, a lo mejor si tú ya estás en la etapa de contemplar a tus nietos, contemplar a tu familia reunida. La contemplación es un camino también de vivir con este sentido que cambia totalmente tu existencia, cambia totalmente tu vida. Y luego, después de la contemplación, viene la conexión. Conectar de una manera más sana nuestras relaciones interpersonales, donde aquí hablo de algunos testimonios de vida que para mí son admirables. Hablo de ciertas personas que para mí son modelos de identidad que han marcado mi vida también para bien. Y finalmente, el tercer camino, la trascendencia. La trascendencia a la que estamos llamados tú y yo. Tú y yo estamos llamados a dejar huella, a no vivir aquí nada más como copias de algo, a veces ya de paso, ¿no? No, sí, de paso porque vamos a la vida eterna, pero que participemos del cielo, un cachitito del cielo, y que nosotros podamos participar y ser testigos de ese cielo aquí en la tierra, trascender haciendo consciente que todo lo que hago, que todo lo que digo tiene un eco en la eternidad, querer dejar huella para bien. Y es como papás cuando decimos, no solo es preocuparme por qué hijos les va a tocar por qué mundo les va a tocar vivir a nuestros hijos, que por supuesto que en ocasiones y muy humanamente nos preocupa, sino más bien arrodillarnos, no digo ocuparnos, arrodillarnos porque es de oración y decir, Señor, ¿qué hijos voy a dejar al mundo? Yo quiero dejar hijos santos, yo quiero dejar hijos que vivan con el sentido que solo tú puedes dar. Yo quiero dejar hijos que se suden la camiseta de la vida por ti y para ti. Que no solo, no en una aspiración de reconocimientos humanos, no va por ahí. Ese es el sentido que confunde, sino del reconocimiento del cielo, del que te lleva a reconocer que el que guía tu timón, el que da plenitud a tu vida y el único que te hace aspirar al cielo, a la eternidad, a la bondad, a la verdad, a la vida, es Dios. Y pues bueno, esta es una probadita de mi libro que justo el día de hoy, 5 de diciembre, a las 5 de la tarde será la presentación de mi libro, pero ya les digo que también será la presentación de otros 8 libros de la editorial SER, que sin duda alguna sé que harán mucho bien, así es que están todos invitados. Hoy, desde ahorita tempranito, se pueden lanzar a la FIL, pero en la tarde ahí estaremos todos los autores del libro en la editorial SER, en esta Feria Internacional del Libro que se celebra aquí en Guadalajara. Y pues bueno, les dejo esta última tarea. Amemos incansablemente, sirvamos en todo momento
y trascendamos para la gloria de Cristo. Dale sentido a tu vida con el amor de Dios. Ni ocupé tenía aquí la presentación